En el día de ayer llegábamos a nuestro domicilio, encendíamos la televisión, escuchábamos un noticioso y nos enterábamos de una ola de homicidios. Bueno, sería muy malo que nos acostumbráramos a que un fenómeno de esa naturaleza sea una costumbre. El ser humano, desde los comienzos de la historia, lucha contra el flagelo de la violencia, ¿no? Basta recordar el relato bíblico del homicidio de Abel en manos de su hermano, Caín. El Uruguay mismo ha contado con periodos históricos de extrema violencia. Un escritor de origen estadounidense, pero creo que nacido en la Argentina, de padres estadounidenses, Guillermo Hudson, escribe una obra muy interesante, La Tierra Purpúrea, y relata lo que era la violencia en el Uruguay del siglo XIX, y entre otras cosas señala que era muy común hablar con un oriental de cualquier tema y que la conversación se desarrollara muy amigablemente, pero a la menor discrepancia se podía producir un altercado con un final trágico. Pero ese periodo de violencia, que fue un periodo de violencia política fundamentalmente, de alguna forma terminó con las batallas de Tupambaé y Mazoyer y la paz de Aceguá. Durante mucho tiempo el Uruguay no reconoció periodos de tan extensa violencia hasta que llegamos al año 62 y yo fui testigo de esa historia y comenzó también otro periodo de enorme violencia política que culmina en 1985, primero un grupo que con una finalidad política acude a la violencia para cambiar la forma de gobierno, y como está aquello de aquellos polvos traen estos lodos, le sucedió una dictadura militar con una represión que, todos reconocemos, terminó cometiendo excesos inadmisibles. Pero yo diría que estos dos periodos de gran violencia que sufrió el Uruguay fueron de una violencia que en el fondo tenía un trasfondo político, que sin duda contagiaba las relaciones entre los individuos. Hoy nos encontramos frente a una violencia ocasionada en lo que yo definiría como un vicio social, que es el consumo de drogas. ¿Y cómo llegamos a esto? Llegamos porque, yo recuerdo que hace ya muchos años, por ejemplo, fumar marihuana era una cosa exótica, algo poco común, que llamaba la atención. Terminó extendiéndose a tal extremo que hemos dictado una ley que ha consagrado lo que se ha dado en llamar la marihuana recreativa, e invisibilizando los efectos negativos que el consumo de una sustancia de esa naturaleza tiene para la salud humana y particularmente para su aparato nervioso. Y tenemos esta marihuana recreativa que al parecer es menos dañina que el tabaco. Si compramos una cajilla de cigarrillos, vemos en la cajilla una escena espantosa de las consecuencias que puede tener el consumo de tabaco, pero si alguien va y retira una bolsita de marihuana en la farmacia, no recibe advertencias de ningún tipo. Hemos fracasado en lo educativo y en lo informativo y en lo educativo. No le hemos advertido a la población y particularmente a los jóvenes de los peligros del uso y consumo de drogas. Y tras cartón
en este mismo gobierno, un alto funcionario con enorme responsabilidad en la materia ha hecho repetidas declaraciones promoviendo la liberalización de la droga, por lo que de continuar en esta línea, muy pronto Montevideo podrá ser comparada con Katmandú o algún otro paraíso de similar naturaleza. Creo que en ese sentido todos hemos tenido responsabilidades concurrentes, al extremo que en el día de hoy yo veía por televisión un prestigioso programa periodístico y uno de los paneles era de representantes, creo que de la organización gremial de los anestesistas, hablando del uso del fentanilo por parte de médicos para su consumo como droga. Yo creo que la situación, sin que lo percibamos lentamente, se ha ido de control y se seguirá yendo de control si no tenemos una respuesta social, informativa y educativa sobre el peligro de las drogas. Yo quiero decir que yo respaldo al Instituto Policial. Lo respaldo porque no solo la Ley Orgánica Policial, la Ley 19.315, en su artículo primero, le encarga el orden y la seguridad pública interna al Estado a través del Ministerio del Interior, y la policía es la organización que nos hemos dado para actuar en la prevención y represión del delito, sino porque además esa es la naturaleza misma del Instituto Policial. Y por eso tengo que decir que manifiesto mi discrepancia con esas exhortaciones que se hacen a que sean las Fuerzas Armadas que intervengan en la prevención y represión de los delitos patrullando la ciudad, porque las Fuerzas Armadas no tienen por naturaleza esa competencia, pueden prestar el auxilio en situaciones extremas, pero no tienen por su propia naturaleza esa competencia, no tienen el entrenamiento que tiene la policía para actuar en esa materia y no tienen el armamento adecuado para responder frente, por ejemplo, a una agresión. Nosotros entendemos que esta es una labor policial y vamos a apoyar a la policía en la prevención y represión del delito y particularmente de este delito atroz que es el homicidio y que a nuestro juicio está motivado más que nada por la forma en que se ha expandido la utilización de drogas en nuestra sociedad. Y la verdad que me extraña mucho que cuando se habla de políticas duales no se hable de la necesidad de informar a la población, de informar y educar a la población en los peligros que entraña el uso abusivo de drogas. Debe hacerse mucho hincapié en eso. No debería ser ignorado en la tan manida reforma educativa y no me parece admisible que la Junta Nacional de la Droga salga a repartir agua mineral en las fiestas electrónicas, ¿no? Promueva la liberalización del consumo de drogas y no informe a la población de lo peligroso que es este consumo. Yo quiero señalar que no podemos negar que tenemos unos cuantos establecimientos carcelarios que no cumplen en absoluto con el mandato que impone el artículo 26 de la Constitución. Este artículo señala que las cárceles no serán motivo de mortificación y subraya que estarán dirigidas
a la reeducación y a promover la aptitud para el trabajo de las personas privadas de libertad. No es este gobierno el único responsable del estado de las cárceles. Este es un problema que se conoce en el Uruguay de larga data. Muchas de ellas en realidad son verdaderas letrinas. Hemos visto hace mucho tiempo enfrentamientos con armas que podían ser sables o lanzas que envidiarían Tarik y el rey Rodrigo en la batalla de Guadalete en el año 711. Eso sucede en nuestras cárceles. Eso lo hemos consentido durante sucesivos gobiernos de distinto pelo. Y yo diría que la situación carcelaria acentúa precisamente todos los peligros que el delito supone en el Uruguay. Y en un país donde su deuda externa viene creciendo, gobierno tras gobierno, nos significan unos 3.000 millones de dólares por año de amortización de préstamos e intereses, quizás no hemos invertido lo necesario en tener un sistema carcelario adecuado, que es una primera barrera de contención del delito, o una de las primeras barreras de contención del delito. Y en ese sentido entendemos que las cárceles de alguna forma son parte, aunque esto parezca heterodoxo, de un sistema educativo, porque lo ordena la Constitución, porque la Constitución dice que se promoverá en las cárceles la reeducación de los delincuentes y se generarán condiciones que favorezcan su aptitud para el trabajo. Necesitamos que los presos trabajen. Y esto no es una cosa de ahora, es una cosa que viene sucediendo hace muchísimos años y bajo distintos gobiernos. Las políticas carcelarias no tienen que ser la cenicienta de los programas políticos. Tenemos que atender el uso de drogas en las cárceles. Le hemos dado la espalda a ese que es un problema evidentemente generalizado. Tenemos que atender a las personas privadas de la libertad en el uso de drogas. Tenemos que tener programas potentes para permitirles superar esa adicción. Tenemos que atender debidamente su salud mental. Tenemos que tener un sistema de cámaras que permita evitar el incendio de Rocha durante el anterior gobierno, donde murieron también una cantidad de reclusos, y este último incendio que ha habido en una unidad carcelaria hace pocos meses. Tenemos que blindar al Uruguay. El Uruguay era un país que no estaba en la ruta del narcotráfico. ¿Qué ha pasado? Durante muchos años actuamos con una cierta indiferencia frente a la problemática del tráfico de drogas. Y el Uruguay ahora está en las rutas de la comercialización de drogas. Tenemos que blindar nuestras fronteras, y eso no lo hacemos con 2 o 3 escáneres. Necesitamos radares, necesitamos una fuerza aérea que tenga la posibilidad de interceptar los aviones que arrojan droga en campos del interior de la República. Necesitamos hacer cosas tan sencillas como serían las inspecciones aleatorias de vehículos en las rutas. Yo días pasados estaba con un ex jefe de policía durante el anterior gobierno, que me señalaba que sus éxitos se debieron precisamente a eso, a las inspecciones aleatorias en una de las principales rutas del país, en un departamento que está prácticamente en el centro de la República. Quiere decir que hemos sido un colador por el que ha entrado la droga por diversos
accesos al Uruguay y recién se le ha podido parar cuando una inspección de casualidad, podríamos decir, registra un vehículo. Necesitamos a las viejas comisarías. Necesitamos que la comisaría tenga un efectivo dominio del territorio, conozca a los vecinos, conozca qué está sucediendo en el barrio. Yo lamentablemente hace una cuestión de un par de meses concurría esto es fuera del interior de la República, a sellar una guía de tránsito y golpeé repetidamente la puerta de la comisaría y no había nadie. Yo iba para sellar una guía de tránsito, pero si hubiera ido una persona porque estaba en peligro su vida, ¿qué hubiera sucedido? La policía tiene que ser atendida de otra forma, tiene que tener una presencia efectiva, no solo en Montevideo, también en el interior de la República, porque es la presencia del Estado en los lugares más alejados del país, donde los ciudadanos quizás no tienen otra autoridad a la que recurrir que sea la de la policía. Y quiero decir por último, aunque parezca un poco fuera de tema, que la represión del delito también tiene una pata muy importante en nuestro sistema de justicia. Y hemos destruido nuestro sistema de justicia. Hemos creado una Fiscalía General de la Nación y un Código del Proceso Penal que yo en varias oportunidades he criticado, y lo he criticado incluso estando presente el doctor Díaz en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Y bueno, recientemente la doctora Gabriela Fossati ha escrito un libro en el que me siento reflejado porque dice muchas de las cosas que yo he dicho aquí en el Senado. Dice, hoy pienso que hemos realizado una muy mala elección al optar por un diseño del proceso penal que nos condujo hacia un pozo profundo. Al momento de la reforma del Código del Proceso Penal en Uruguay, creo que nos dejamos confundir con una movida general generada por un grupo creado por la Organización de Estados Americanos, el Centro de Estudios Judiciales de las Américas, y promovida por un conjunto importante de colegas de toda Latinoamérica, muy eruditos, pero que mezclaron sus intereses personales al vendernos un formato, y le aviso al Ministerio del Interior que ha comprado quizás otro formato que no se adapta a nuestras necesidades y a nuestra modalidad, vendernos un formato como cualquier buen vendedor, y los juristas uruguayos con cierta inocencia terminamos comprando espejitos de colores, como los colonizadores a los indígenas que vivían en estas tierras. La historia siempre se repite, por eso es buena conocerla. Hoy estamos pagando las consecuencias. Y luego agrega, pero no resistimos la presión exterior. Si los demás países de la región habían adoptado el formato, no podíamos ser necios y quedar afuera. Adherimos a la propuesta global impuesta en la región, pese a que sabíamos que la realidad de estas latitudes es muy diferente a la del mundo anglosajón. Por lo que he leído, el modelo no funciona bien en ningún país de la región donde fue implementado. Se acomodan los datos, se adorna la información, pero la realidad es que no cumplió con las expectativas. Y es cierto que tenemos un alto número de condenados en base a un juicio abreviado que perjudica los derechos de los pobres, porque el que roba unas gallinas tiene necesariamente, o el que le imputan robar unas gallinas tiene que necesariamente que reconocer su responsabilidad, porque si no puede ser arrojada a una de esas letrinas que llamamos cárcel. Ahora yo digo, eso está precedido de una negociación. ¿Qué va a suceder cuando tengamos que negociar con los verdaderos dueños del narcotráfico? Porque hemos hablado mucho de las bocas de pasta base, pero yo quisiera saber quiénes son los mayoristas del tráfico de drogas. O no los hemos individualizado acá en Uruguay, o no los conocemos. Y cuando tengamos que negociar con ellos, ¿qué pasará con este tipo de procedimiento que hemos importado graciosamente de los Estados Unidos? Porque el mundo anglosajón ahora es el que nos dice cómo debemos actuar.
Yo no quiero extenderme en este tema, pero yo recomiendo leer estas páginas escritas por la ex fiscal Fossati, que no tiene nada que ver con Cabildo Abierto y mucho menos conmigo, ni siquiera he cruzado una palabra alguna vez con ella. Y esta fiscal dice, de la responsabilidad ética que implicaba tener presos sin condenas, y es cierto que eso pasaba, y la vulnerabilidad de derechos que ello determinaba, ahora se suma la prisionerización acordada de los más pobres y vulnerables, así como también la imposición de prisiones preventivas sin que un juez controle la evidencia. Digamos que combatir la delincuencia, los homicidios, el narcotráfico, el delito que se le ocurra, con este sistema penal no es la mejor opción que hemos hecho. Y si el problema se sigue agudizando, yo no querría estar en el cuerpo de los fiscales que van a negociar con los capos del narcotráfico. Me había dicho el diputado Rodríguez que quería mi intervención. No tendría inconveniente en permitírselo. En realidad, aprovechar la presencia del señor ministro para pedirle que se blinde al Uruguay. Hay que blindar las fronteras del Uruguay. En realidad se necesitan muchos más escáneres. Tenemos que controlar efectivamente todas las entradas y salidas del país. Hay cosas que exceden a su cartera porque lo que tiene que ver con los radares y el equipamiento aéreo y el equipamiento naval que necesita el Uruguay para blindar sus fronteras es algo ajeno a su cartera. Lo que es propio de su cartera es el tema carcelario. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande. Lo tiene que hacer el Uruguay, lo tenemos que hacer todos los partidos, tenemos que apoyar que se haga un esfuerzo por cambiar la realidad carcelaria del país. Tenemos que tener comisarías que sean verdaderos centros operativos, porque es lo que está próximo a la gente. Y bueno, por último, decir que tenemos que cambiar nuestro sistema judicial nuevamente, porque no solo desde Cabildo Abierto, sino desde círculos profesionales y desde propios exfuncionarios se están denunciando los males que padece este sistema que hasta ahora han sido enmascarados.